Desde el Frente Renovador propusieron bajar el IVA a los productos básicos de la canasta familiar. En esto se abocaron y juntaron más de 340.000 firmas y apuntaron, entre otros puntos, contra los monopolios. Y esto es el desafío. Alejandro Carandini, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, Alejandro, ¿por qué los precios? ¿Por qué los precios? Sí. Por dos cuestiones. Primero, por un tema de justicia distributiva. O sea, tenemos que mejorar el poder de compra del salario. Y hoy la canasta básica se lleva mucho de una canasta tipo de muchos argentinos. O sea, en la medida que bajemos los precios, lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de retribución que tenga el argentino. Lo intentamos hacer y lo hicimos en parte con el impuesto a las ganancias. Y ahora para todos aquellos, los que están en blanco, los que están en negro, para los pequeños y medianos comerciantes, lo que necesitamos es que efectivamente liberar más plata del consumo y que tengan acceso más argentinos a esa canasta básica. Estamos hablando que hay un tercio de argentinos que están hoy por debajo del nivel de la pobreza. Esto es absolutamente incompatible con una democracia moderna. Qué locura, Alejandro. Hoy estábamos hablando yo estuve en Washington hace poquito y ellos estaban muy preocupados con su presidente, con Donald Trump, porque lo consideran que es un populista, ¿no? Y ver cómo se toman las resoluciones aisladas de por ahí lo que quiere gran parte de la gente. Lo que ocurre en la República Argentina es que nosotros, y comentábamos el tema de la pobreza, ¿no? La Argentina tiene un rol siempre muy protagónico, un país de clase media, con un rol estratégico en todo lo que era Sudamérica. Tenemos una suerte éramos de faro porque éramos los más educados, los de mejor, llegamos a tener premios Nobel de literatura, más allá de lo de la paz, que nos identifican como un país que tuvo o supo tener una gran educación. Bueno, todo eso ha venido en una decadencia plena. Lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas: pelear para la clase media recupere el poder de compra de su salario e incorporar a sectores que están por debajo del nivel de la pobreza al acceso a bienes de consumo básico y elementales. Por eso la idea es esto de bajar los precios, con este doble objetivo, ¿no? O sea, para la clase media y aquellos que tienen gran parte de su sueldo en comida, se les ahorre entre 800 y 1.000 pesos por mes. Eso es lo que estamos considerando nosotros que va a ser el impacto que va a tener. Y además empezar a sanear la competencia en la República Argentina, que no funciona muy bien. Creemos en el libre mercado. Ese es el desafío, Alejandro. Bueno, Estados Unidos lo resolvió en el 1914, estoy citando de memoria, espero no equivocarme, hoy con el Google es fácil errarle, pero ellos tuvieron una ley antitrust, una ley anti-oligopolios y monopolios, que les sirvió mucho, que se utilizó con las empresas telefónicas. Tenían la Bell, que tenía un monopolio que exprimía a los consumidores porque o tenías un teléfono Bell o no tenías teléfono. Decidieron partirla en 7, recordás, los Baby Bell, y de esa manera empezó a surgir las leyes que hablaban que donde no hay una competencia adecuada, el mercado no funciona y esto perjudica al usuario y al consumidor. Y esa es una de las partes, mira, voy a decir una palabra medio pesada, perversa, digo, de todo esto, ¿no? El tema de cadena de distribución, el tema de monopolio, el tema de las grandes cadenas de hipermercados también, es un polo muy fuerte. Las grandes cadenas explican hoy el 60% de la venta minorista en la República Argentina, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando vos ves, por ejemplo, lo que pasó con la cadena del valor de la leche, yo vengo de una provincia como Santa Fe que tiene una de las cuencas lecheras más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y una de las más importantes del mundo. Sin embargo, se ha venido destruyendo los tambos, se fue cerrando por impericia, porque no logramos tener un precio sostén, casi uno por día, además de los problemas climatológicos que hemos tenido. Y allí, hasta hace 20 años, se repartía 33% para los productores lecheros, 33% para la industria. Estoy haciendo grandes números, ¿no? Sí, o sea, un tercio y un tercio para la cadena de distribución minorista. Hoy, tanto la industria
cómo los grandes supermercados avanzaron sobre la renta de los productores. O sea, el que pone en funcionamiento una cadena de valor tan importante como la leche, hoy no participa del precio final de la leche en góndola o sus derivados como participaba hace 20 o 30 años atrás. Lo que nosotros estábamos proponiendo también es tener un precio sostén vinculado a un precio testigo de venta al consumidor. O sea, si cualquiera de las dos etapas subsiguientes al productor se quedan con parte de la renta, en el precio de venta final van a tener que coparticiparlo, para decirlo de alguna manera, al productor. Esto ocurre en Alemania, por ejemplo, no en mercado, no es que estamos inventando la pólvora, no es que estamos hablando de un mercado dirigido y no dejamos que el libre mercado opere. Lo que nosotros decimos es, primero es el empleo agrícola, el empleo en el sector ganadero y agrícola tienen la relación más alta de empleo por hectárea el tambo con respecto a cualquier otro tipo de actividad agropecuaria. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es proteger también el empleo nacional. Pero también lo que nosotros necesitamos es darle una retribución adecuada, ¿no? Seguro. Y como te decía anteriormente, en otros lugares lo han encontrado. Lo que pasa es que tenemos que darnos ese debate. Fíjate lo que está pasando con Sancor, ¿no? Que sería parte de la industria, pero bueno, también el mal manejo, los precios relativos internacionales y no tener una política lechera de exportación de la Argentina ha hecho que tenemos grandes ventajas para producir con calidad, pero no podemos expresarlo en productos que también puedan ser vendibles en el exterior. En el exterior. Alejandro, vamos a lo político. Dale. Bueno, vos sos analista político. Sí. Bueno, te pido que te saques la camiseta del Frente Renovador. Dale. Y digo, ¿están preocupados por la fuga que hay en el Frente Renovador? Bueno, se dio con Daer hace poquitas horas nada más. Massa Felipe Solá no se sabe por dónde anda. Siempre medio volátil Felipe Solá. Digo, ¿están preocupados por esto? Creo que es una preocupación que instala el gobierno para seguir con la polarización. Yo no veo a nadie preocupado ni rasgándose la vestidura, más allá de los analistas políticos, los que estamos en la política, porque hablamos tema de política. Pero la gente está vinculada al tema de qué pasa con su salario, cómo hago para mantener mi empleo, cómo lo consigo si fui uno de los pibes que terminó la secundaria o que terminé en la universidad y que no puedo entrar a conseguir un laburo. Creo que la agenda de los políticos está en una agenda vinculada al poder y una agenda social y un poco más amplia, ciudadana, yo te diría, está por temas totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Yo creo que la virtud de Sergio Massa es, y del espacio, si es que tenemos alguna, focalizar claramente cuáles son los problemas y las soluciones. Nosotros focalizamos el año pasado una agenda en la lucha contra el narcotráfico con la ley de extinción de dominio. Saquémosle la plata a los corruptos y a los ladrones rápidamente. No esperemos que termine el proceso de 14, 15 años, que es lo que dura habitualmente. Pusimos la agenda de la defensa de las víctimas, acceso a la información pública. Hoy, son dirigentes, los dirigentes se enamoran de su situación. Mira, yo durante 30 y pico de años estuve sentado donde vos estabas, ¿no? Y lo que veía es lo que vos estás viendo también ahora viene otro, lo que pasa es que tengo ese ejercicio de ese lado. Ya vamos a debatir sobre el periodismo. Sobre el periodismo, pero veías que se encerraban en una lógica del poder y, muchacho, camina en la calle. Yo en la calle hoy particularmente creo que es un dirigente importante, Héctor. Hace tiempo que planteaba su manera, a lo mejor en algunos puntos diferentes, como por ejemplo el impuesto a la ganancia. Nosotros teníamos una postura mucho más dura de recupero de poder adquisitivo de los salarios que él, y quedó vislumbrado cuando el Senado puso una ley de ganancia un poquito más contemplativa con el objetivo del gobierno nacional. Pero la verdad es que los que votan no son los dirigentes, gracias a Dios, ni los operadores políticos. No, claro, y dijiste algo, Alejandro, que rescato y es bueno. La agenda de los políticos no tiene nada que ver con la agenda de los ciudadanos, y es real eso. O sea, qué visiones distintas, digo, ¿no? O un orden de prioridades distinto tiene cada uno, ¿no? Cuando después de 30 años ininterrumpidos y con mucha suerte de trabajar en medios de comunicación, donde tenía 3 horas de radio en la principal radio de Rosario, y escuchaba los llamados, porque ni siquiera había WhatsApp en ese momento, arrancamos en otro lugar, o sea, la primera de los mensajes grabados,
te vas acostumbrando y te internalizás 3 horas por día de radio, 1 hora por día de televisión. El sentido común te queda exacerbado. Un buen periodista es un periodista que entiende lo que está pasando y que puede interpelar al poder en función de los reclamos insatisfechos. Y creo que nos hizo mucho mal los relatos continuados. Así como hubo un relato del kirchnerismo en el cual se enamoraron los propios dirigentes, incluso a expensas de quedar diciendo cosas que son, viste, insostenibles o sosteniendo cosas que son imbancables, para decirlo de alguna manera. Creo que del otro lado ahora se intenta armar este relato de que ya llegan las inversiones, que es el pasado. Entonces terminamos discutiendo teoría política, que es muy bueno para los claustros, para ensalzarnos en una discusión ahora. Ojo que la solución concreta de problemas concretos, alguien la va a tener que hacer, alguien se va a ocupar, y aquel que pueda encontrar ese espacio seguramente va a ser el que tenga el éxito necesario para interpretar una nueva etapa de la historia argentina. Lo otro es todo discusión del pasado. Sí, claro. Y sea lo que fuera, Alejandro, sea de un partido o de otro, creo que el desafío más importante es vencer cultura. Coincido. Y o sea, además, vencer cultura. Y salir del diagnóstico propio. Sí, por supuesto. Cuando la sociedad se desagrega, aquel que logra agregar sobre la diversidad con un proyecto común es aquel que puede darle a la sociedad un continente que valga la pena. En una sociedad líquida, agua, como decía Bauman, ¿no? en donde todo es maleable, incluso hasta los dirigentes que están a un lado acá y después se van al otro lado y demás, porque la propia sociedad va a un lado y al otro. Pero necesitamos tratar de pensar un todo integrado. Y eso es muy difícil. Si nosotros lo hacemos solamente política para los ricos, solamente para los sindicatos, solamente para los universitarios, creo que devolver la integralidad de la Argentina va a ser muy, muy difícil. Requiere de estadistas. No sé si todavía han aparecido. Yo creo que lo más parecido a un estadista hoy en las nuevas generaciones es Sergio Massa. Por eso estoy en ese lugar, ¿no? Sí, y en esto hay que ver también que los errores, justamente del pasado, cuesta mucho recomponer en un presente y en un futuro, ¿no? Sí, es cierto. Cuesta mucho recomponer. Es cierto. El tejido social, ¿no? Y sobre todo cuando se le pide al dirigente que sea infalible. Y en eso, por ejemplo, en otros lugares del mundo es mucho más natural y mucho más lógico que uno pueda reconocer los errores y avanzar, porque digo, ocurre que por ahí te va mal en un negocio, quebraste y podés volver, o sería bueno que vuelvas a tener un crédito para volver a empezar, porque la vida siempre genera errores que hay que ir superando, eso es parte de la maduración, ¿no? En la política es casi imposible, hay pocos políticos que dicen yo me equivoqué en tal cosa o en tal otra, y requiere un ejercicio, pero digo, independientemente de esta de que por ahí encontramos de, perdónenme, me equivoco, que eso es lo de Cambiemos que lo usó mucho ahora, pero en rasgos generales creo que vamos en el camino correcto para tratar de generar un cambio cultural, que era lo que vos decías, político y social, pero creo que debe ser primero interpretado por la clase dirigente. Y no sé si hay mucha masa crítica deseando que ese cambio o entendiéndolo. Gracias, Alejandro. No, por favor. Pausa.